Después de que mi prometido abandonó a su hija conmigo para fugarse con otra mujer, me aseguré de que nunca la recuperara cuando finalmente regresó. Hola a todos, soy Fernanda, y hoy quiero compartir con ustedes una de las historias más desgarradoras pero finalmente empoderantes sobre amor, traición y proteger a una niña inocente de la persona que más debería haberla amado. Esta es sobre cómo mi ex prometido abandonó a su hija de 4 años conmigo para fugarse con otra mujer, y lo que hice para asegurarme de que nunca más pudiera lastimar a esa niña preciosa. Al final de esta historia, entenderán por qué a veces lo más amoroso que puedes hacer es tomar la decisión más difícil de tu vida. Déjenme empezar contándoles cómo conocí a Ricardo y a su hija Sofía. Tenía 28 años, trabajaba como maestra de escuela primaria, y había estado soltera durante aproximadamente un año después de terminar una relación de largo plazo que simplemente no iba a ningún lado. Conocí a Ricardo en una cafetería cerca de mi escuela donde a menudo iba a calificar exámenes. Estaba allí con esta niña adorable de cabello rizado castaño y los ojos marrones más grandes que jamás había visto. Estaba coloreando silenciosamente mientras él trabajaba en su laptop. Y algo sobre la escena simplemente derritió mi corazón. Ricardo tenía 32 años. Era ingeniero de software que había estado criando a Sofía solo desde que su madre murió en un accidente de carro cuando Sofía tenía apenas 18 meses. Era atractivo, parecía responsable y claramente adoraba a su hija. Cuando Sofía accidentalmente derramó su cajita de jugo y empezó a llorar, ayudé a limpiar y así fue como empezamos a hablar. Ricardo parecía agradecido por la amabilidad, y Sofía se conectó conmigo inmediatamente, lo cual él dijo que era inusual para ella, ya que normalmente era tímida con extraños. Empezamos a salir lentamente, lo cual aprecié porque entendía que Sofía tenía que ser su prioridad. Ricardo era muy cuidadoso sobre introducir nuevas personas en su vida, y tomó casi 3 meses antes de que fuera invitada a su apartamento para cenar. Cuando finalmente conocí a Sofía apropiadamente, fue reservada al principio, pero para el final de la noche, me estaba mostrando sus juguetes y preguntando si le leería un cuento antes de dormir. Durante el siguiente año, nuestra relación se desarrolló naturalmente. Llegué a amar a Sofía como si fuera mi propia hija, y ella parecía verme como una figura materna, lo cual me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. Ricardo y yo hablamos extensivamente sobre las responsabilidades de salir con alguien que tiene un hijo, y dejé claro que si íbamos a estar juntos, estaba completamente comprometida. Sofía no era solo parte del paquete, era la parte más importante. Ricardo parecía apreciar mi compromiso con Sofía, y nuestra pequeña unidad familiar se sentía natural y amorosa. Recogería a Sofía de la guardería cuando Ricardo tenía que trabajar hasta tarde. Ayudaba con las rutinas antes de dormir, asistía a conferencias de padres y maestros, y gradualmente asumí más y más responsabilidades parentales. Sofía empezó a llamarme Mami Fernanda, lo cual hizo que Ricardo se emocionara porque nunca había llamado mami a nadie antes. Después de 18 meses de salir, Ricardo me propuso matrimonio en el 6º cumpleaños de Sofía. Fue perfecto. Había planeado una pequeña fiesta con solo algunos amigos de Sofía, y después de que cantamos feliz cumpleaños y ella sopló las velas, Ricardo se arrodilló con el anillo. Dijo que quería hacer oficial nuestra familia y preguntó si me casaría con ambos. Sofía aplaudió y preguntó si esto significaba que ahora sería su mami de verdad. Les dije que sí a ambos. Se sintió como el comienzo de nuestro felices para siempre. El periodo de compromiso fue maravilloso. Empezamos a planear una pequeña boda para la siguiente primavera, y Sofía estaba emocionada de ser nuestra niña de las flores. Vimos casas juntos, hablamos sobre darle a Sofía un hermanito o hermanita, y empecé el proceso de adoptar legalmente a Sofía después de que nos casáramos. Ricardo dijo que quería que Sofía tuviera la seguridad de saber que siempre sería su madre, sin importar lo que le pasara a él. Todo parecía perfecto hasta aproximadamente 3 semanas antes de nuestra boda. Ricardo empezó a actuar extraño, distante, distraído y pasando más tiempo en su teléfono de lo usual. Cuando le pregunté sobre ello, dijo que el trabajo lo estaba estresando y que planear la boda era más abrumador de lo que había esperado. Le creí porque sabía que tenía algunos proyectos grandes en el trabajo.
y planear una boda puede ser estresante incluso cuando quieres casarte. Entonces, una semana antes de nuestra boda, Ricardo llegó a casa y me sentó para lo que llamó una conversación importante. Se veía nervioso y culpable, lo cual inmediatamente me puso en alerta. Empezó diciendo cuánto me amaba y apreciaba todo lo que había hecho por Sofía, pero que había estado pensando seriamente sobre nuestro futuro. Lo que vino después fue como un golpe al estómago. Ricardo me dijo que había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo llamada Lisa durante los últimos 2 meses. Dijo que empezó como solo apoyo emocional durante un proyecto difícil, pero se había desarrollado en algo más. Alegó que nunca quiso que pasara, pero que no podía ignorar sus sentimientos por ella. Dijo que estaba confundido sobre lo que quería y necesitaba tiempo para averiguarlo. Estaba devastada, pero traté de mantenerme calmada porque Sofía estaba durmiendo en la habitación de al lado. Le pregunté a Ricardo qué significaba esto para nuestra boda, para Sofía, para todo lo que habíamos construido juntos. Dijo que pensaba que deberíamos posponer la boda y que necesitaba algo de espacio para trabajar en sus sentimientos. Quería tomar una separación temporal para ver si lo que tenía con Lisa era real o solo una crisis de mediana edad. Cuando pregunté sobre Sofía, Ricardo dijo que ella podía quedarse conmigo durante su descanso porque no quería interrumpir su rutina o confundirla con su drama personal. Dijo que sería solo por unas semanas mientras averiguaba las cosas, y que yo era la presencia más estable en su vida en ese momento. Lo hizo sonar como si estuviera siendo considerado con las necesidades de Sofía, pero pude ver el alivio en sus ojos de no tener que lidiar con las complicaciones de la paternidad soltera mientras exploraba su aventura. Acordé cuidar a Sofía porque no podía soportar la idea de que estuviera atrapada en el medio de la crisis de Ricardo, y porque genuinamente la amaba y quería protegerla del caos que su padre estaba creando. Ricardo empacó una maleta esa noche y se fue a la mañana siguiente, diciéndole a Sofía que tenía que irse por trabajo por un tiempo pero que se quedaría conmigo. Sofía parecía confundida pero no excesivamente angustiada, ya que estaba acostumbrada a que yo la cuidara. Lo que esperaba que fueran unas semanas de cuidar a Sofía mientras Ricardo resolvía sus problemas se convirtió en algo mucho más permanente. Después de que Ricardo se fue, supe de él esporádicamente, algunas llamadas telefónicas para preguntar por Sofía, algunos mensajes de texto preguntando cómo estaba, pero ninguna indicación real de cuándo planeaba regresar o qué había decidido sobre nuestra relación. 2 semanas después de que Ricardo se fuera, me enteré a través de redes sociales que se había fugado con Lisa a Las Vegas. Un amigo mutuo publicó fotos de su boda, y Ricardo había cambiado su estado de relación a casado. No le había dicho a Sofía, y no había hecho arreglos para el cuidado de su hija, más allá de asumir que yo continuaría cuidándola indefinidamente. Estaba desconsolada, enojada y completamente abrumada. Aquí estaba, de repente madre soltera de una niña de 6 años que no era legalmente mi hija, sin idea de cuándo o si su padre regresaría. Sofía siguió preguntando cuándo regresaría papi, y no sabía qué decirle. Ricardo efectivamente nos había abandonado a ambas, pero Sofía era la víctima inocente en todo esto. Durante los primeros meses, mantuve la esperanza de que Ricardo recapacitaría y regresaría por Sofía. Si no por mí, continué cuidándola, manteniendo sus rutinas y tratando de proporcionar estabilidad mientras su mundo había sido puesto patas arriba. Usé mis propios ahorros para pagar sus gastos. La inscribí en consejería para ayudarla a procesar la ausencia de su padre, e hice todo lo que pude para minimizar el trauma de su abandono. Pero mientras pasaron meses con contacto mínimo de Ricardo, me di cuenta de que necesitaba pensar a largo plazo sobre el bienestar de Sofía. Consulté con un abogado de familia sobre mi situación legal y me dijeron que sin arreglos formales de custodia, no tenía derechos legales a Sofía a pesar de ser su cuidadora principal. Si Ricardo decidía regresar y llevársela, no tendría recurso, sin importar lo que fuera en el mejor interés de Sofía. El abogado me aconsejó contactar a servicios infantiles para reportar la situación y potencialmente comenzar el proceso de ganar custodia legal de Sofía. Esta fue una de las decisiones más difíciles que jamás he tenido que tomar porque
Sabía que significaría oficialmente reconocer que Ricardo había abandonado a su hija y potencialmente iniciar un proceso que podría terminar con Sofía siendo puesta en cuidado de crianza. Si no podía obtener custodia, después de 6 meses de Ricardo, estando esencialmente ausente de la vida de Sofía, con solo llamadas telefónicas ocasionales y sin apoyo financiero, tomé la decisión de contactar a servicios de protección infantil. Expliqué la situación, que el padre de Sofía la había dejado conmigo y desaparecido, que no tenía posición legal pero era su cuidadora principal, y que quería explorar opciones para dar a Sofía estabilidad legal. La trabajadora social, asignada al caso de Sofía, fue comprensiva pero minuciosa. Investigó el abandono de Ricardo, documentó la falta de apoyo o contacto, y comenzó el proceso de determinar que estaba en el mejor interés de Sofía. Expresé mi deseo de convertirme en la tutora legal o madre adoptiva de Sofía, y la trabajadora social comenzó a evaluar mi idoneidad y estabilidad. Durante este proceso, tuve que tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. La trabajadora social explicó que si no podía ganar custodia inmediata, Sofía necesitaría ser colocada en cuidado de crianza temporal mientras se resolvía la situación legal. La alternativa era continuar en limbo legal sin protección si Ricardo de repente decidía que quería a Sofía de vuelta. Elegí que Sofía fuera colocada en cuidado de crianza temporalmente, mientras perseguía la adopción. Fue desgarrador explicar a Sofía que se quedaría con otra familia por un tiempo, pero sabía que era la única manera de eventualmente darle la seguridad legal que merecía. Me aseguré de que fuera colocada con una familia de crianza amorosa que entendiera la situación y me permitiera mantener contacto regular. La colocación en cuidado de crianza duró 4 meses mientras salté cada obstáculo legal para ganar custodia de Sofía. Tuve verificaciones de antecedentes, inspecciones de hogar, evaluaciones psicológicas e incontables reuniones con trabajadores sociales y abogados. Durante este tiempo, la familia de crianza de Sofía fue maravillosa, pero aún fue traumático para ambas estar separadas después de 2 años de ser una familia. Ricardo, mientras tanto, había sido notificado con papeles sobre los procedimientos de custodia, pero los había ignorado en gran medida. Estaba viviendo su nueva vida con Lisa, aparentemente sin interés en luchar por su hija o incluso mantener contacto regular con ella. Su abandono estaba bien documentado para este punto, haciendo que el caso legal para terminar sus derechos parentales fuera relativamente directo. Después de 4 meses de cuidado de crianza y procedimientos legales, finalmente se me concedió custodia legal de Sofía con el camino a la adopción despejado. Los derechos parentales de Ricardo fueron terminados debido a abandono y falla en apoyar a su hija. Sofía regresó a casa conmigo y comenzamos el proceso de sanar del trauma de separación e incertidumbre. Durante casi 2 años, Sofía y yo vivimos como madre e hija. La adopté legalmente, tomó mi apellido, y construimos una vida estable y amorosa juntas. Sofía floreció en la escuela, hizo amigos, y parecía recuperarse bien del abandono de su padre con la ayuda de consejería continua. Rara vez preguntaba por Ricardo, y cuando lo hacía, respondía a sus preguntas honesta pero apropiadamente para su edad. Entonces, 2 años y medio después de que Ricardo había abandonado a Sofía, de repente reapareció. Recibí una llamada telefónica de la nada de un número que no reconocía. Cuando contesté, era Ricardo, y sonaba diferente, mayor, cansado, tal vez incluso desesperado. Dijo que había estado pensando en Sofía y quería verla. Preguntó si podía venir a visitarla y tal vez resolver algún tipo de arreglo para pasar tiempo con su hija. Estaba sorprendida y enojada, pero traté de mantenerme calmada. Le pregunté a Ricardo dónde había estado durante los últimos 2 años y medio, por qué había abandonado a su hija, y que había cambiado de repente para hacerlo interesado en ser padre otra vez. Me dio respuestas vagas sobre necesitar encontrarse a sí mismo, trabajar en algunos problemas personales y darse cuenta de que había cometido errores. Cuando presioné por detalles, Ricardo admitió que su matrimonio con Lisa había terminado mal. Ella lo había dejado por alguien más, llevándose una porción significativa de sus activos, y ahora estaba viviendo solo y reevaluando sus decisiones de vida.
Dijo que se dio cuenta de que Sofía era lo más importante en su vida y que quería hacer las cosas bien. Pude escuchar en su voz que esto realmente no se trataba de Sofía. Se trataba de que Ricardo se sentía solo y quería reclamar algo que había tirado cuando su nueva vida brillante no funcionó. No estaba llamando porque había extrañado a su hija durante 2 años, estaba llamando porque necesitaba algo para llenar el vacío en su vida fallida. Ahí fue cuando le dije a Ricardo la verdad sobre lo que había pasado después de que abandonó a Sofía. Le expliqué que después de que se fue sin plan para su cuidado y sin apoyo continuo, había sido forzada a tomar decisiones imposibles para proteger su bienestar. Le conté sobre contactar a servicios infantiles o sobre los procedimientos legales, sobre Sofía siendo colocada en cuidado de crianza mientras luchaba por custodia. Ricardo estaba sorprendido y empezó a enojarse, preguntando cómo pude haber puesto a su hija en cuidado de crianza. Le expliqué calmadamente que Sofía ya no era legalmente su hija, que sus derechos parentales habían sido terminados debido a abandono y que la había adoptado. Le dije que Sofía ahora era mi hija en todo sentido legal y que él no tenía reclamos sobre ella en absoluto. Ricardo empezó a hacer demandas y amenazas, diciendo que lucharía contra la adopción, involucraría abogados y probaría que había manipulado el sistema. Le dije que era bienvenido a intentar, pero que el registro legal estaba claro. Había abandonado a su hija por más de 2 años, no proporcionó apoyo, mantuvo contacto mínimo y no hizo esfuerzo por contestar los procedimientos de custodia cuando fue apropiadamente notificado con papeles. También le dije a Ricardo algo que era más difícil de decir pero necesario, que Sofía había seguido adelante, había procesado su abandono con ayuda profesional, había construido una vida estable y rara vez preguntaba por él. Traerlo de vuelta a su vida ahora solo serviría a sus necesidades, no las de ella, y potencialmente retraumatizaría a una niña que finalmente había encontrado seguridad. Ricardo se volvió más desesperado, ofreciendo pagar manutención infantil retroactivamente, prometiendo ser mejor padre, y rogando solo por una oportunidad de ver a Sofía y explicarse. Le dije que su oportunidad de ser el padre de Sofía fue cuando era su padre, y había elegido alejarse de esa responsabilidad. La niñita que abandonó ahora era una niña feliz y estable que no necesitaba el caos de su conciencia culpable interrumpiendo su vida. La conversación terminó con Ricardo diciendo que contactaría a un abogado y exploraría sus opciones, pero sabía que no tenía posición legal. Más importante, sabía que los mejores intereses de Sofía se servían manteniendo la estabilidad y seguridad que finalmente había encontrado, no permitiendo que un hombre que ya la había abandonado una vez potencialmente lo hiciera otra vez cuando las cosas se pusieran difíciles. Durante las siguientes semanas, Ricardo hizo varios intentos más de contactarme, a veces suplicando, a veces amenazando, pero siempre enfocado en lo que él quería en lugar de lo que era mejor para Sofía. Documenté estos contactos y consulté con mi abogado, quien confirmó que Ricardo no tenía recurso legal y que sus intentos de contactarnos podrían constituir acoso si continuaban. Eventualmente, las llamadas de Ricardo pararon y asumí que había obtenido consejo legal sobre su falta de opciones o simplemente había seguido adelante a alguna otra manera de lidiar con sus decepciones de vida. Sofía nunca supo sobre sus intentos de contactarnos porque no sexta razón para interrumpir su paz con información sobre alguien que había probado ser poco confiable y egoísta. Ahora, 3 años después, Sofía tiene 9 años y está floreciendo, está en 4º grado, juega fútbol, toma lecciones de piano y tiene un grupo cercano de amigas. A veces menciona que solía tener un papi pero que se fue y que la adopté para hacer oficial nuestra familia. Ya no parece traumatizada por la ausencia de Ricardo, si algo, parece orgullosa de que la elegí y luché por mantenerla. He estado en terapia yo misma para procesar el trauma de la traición de Ricardo y las decisiones difíciles que tuve que tomar para proteger a Sofía. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que poner a Sofía en cuidado de crianza temporalmente fue en realidad un acto de amor. Fue la única manera de darle seguridad legal y finalmente proporcionarle un hogar estable y permanente. La parte más difícil de toda esta experiencia fue la separación temporal de Sofía.
Durante el periodo de cuidado de crianza, saber que era la única figura parental estable que había conocido y luego tener que explicar que necesitaba quedarse con otra familia mientras los adultos resolvían problemas legales fue desgarrador, pero sabía que era temporal y necesario para darles seguridad permanente. Mirando hacia atrás, no tengo arrepentimientos sobre mis decisiones. Ricardo abandonó a su hija cuando más lo necesitaba, eligiendo sus propios deseos egoístas sobre su bienestar. Cuando decidió que la quería de vuelta, no fue porque genuinamente había extrañado ser su padre, o porque había dirigido los problemas que llevaron a su abandono. Fue porque su plan de respaldo había fallado y estaba buscando algo para hacerlo sentir mejor sobre sus decisiones de vida. Sofía merecía mejor que ser tratada como un premio de consolación o un plan de respaldo. Merecía un padre que priorizaría sus necesidades, proporcionaría estabilidad y nunca la abandonaría por gratificación personal. Al asegurar que Ricardo nunca pudiera reclamarla legalmente, la protegí de potencial abandono futuro y le di la seguridad de saber que siempre sería su madre. El proceso legal fue caro, emocionalmente agotador y a veces se sintió abrumador, pero valió cada momento. Difícil darle a Sofía la infancia que merecía. Nunca ha tenido que preguntarse si su padre podría dejarla otra vez. Nunca ha tenido que competir con los intereses románticos de su padre por atención, y nunca ha tenido que cuestionar si realmente era querida y amada. He aprendido que a veces proteger a alguien que amas significa tomar decisiones que otros podrían no entender o aprobar. Algunas personas me han criticado por mantener a un padre lejos de su hija, pero esas personas no entienden lo que Sofía pasó cuando Ricardo la abandonó, o cuánto trabajo tomó ayudarla a recuperarse de ese trauma. Ricardo tuvo la oportunidad de ser el padre de Sofía, y eligió alejarse. Tuvo meses para reconsiderar su decisión y regresar antes de que comenzaran los procedimientos legales. Ignoró documentos de la corte y no hizo esfuerzo para mantener su relación parental. Cuando finalmente decidió que quería ser padre otra vez, era demasiado tarde, no porque fuera vengativa, sino porque la necesidad de Sofía de seguridad y estabilidad tenía que tomar prioridad sobre sus arrepentimientos. Hoy, Sofía y yo tenemos una relación madre-hija maravillosa construida sobre confianza, consistencia y amor incondicional. Sabe que está segura conmigo, que siempre estaré ahí para ella y que nunca tiene que preocuparse por ser abandonada otra vez. Esa seguridad le ha permitido florecer de maneras que podrían no haber sido posibles si hubiera continuado viviendo con incertidumbres sobre el compromiso de su padre hacia ella. Espero que compartir esta historia ayude a otras personas a entender que a veces lo más amoroso que puedes hacer es tomar la decisión difícil de proteger a alguien de más daño, incluso si significa ser vista como la mala. Sofía merecía un padre que nunca la abandonaría, y estoy orgullosa de ser ese padre para ella. Ricardo tomó su decisión cuando se alejó, y yo tomé la mía cuando luché para dar a Sofía la seguridad que necesitaba. Nunca me arrepentiré de poner su bienestar primero, incluso cuando significó tomar la decisión más difícil de mi vida.